Buenas tardes, señoras y señores. La corta vendimia, que sigue avanzando, limitará seguramente la expectativa de elaboración de mosto, que viene de una campaña con un balance bastante positivo por el tirón de la industria del zumo como consecuencia de las malas cosechas de la fruta, por ejemplo, en regiones del norte. El balance del mosto del año pasado fue bien, rozó los 5 millones de hectolitros. Este año las mejores expectativas de las cooperativas en su sectorial vitivinícola dicen que podrán llegar a 3, aunque en algunos centros esa estimación está ahora mismo muy abierta. Inicialmente se está hablando de hacer cantidades más pequeñas, entre otras cosas porque la cosecha va a ser más corta, pero si el mercado se dinamiza podríamos llegar a unas cantidades de mosto, si bien no parecidas a las del año pasado, pero que se aproximen. En el Rincón de la Caza y la Pesca ya tenemos campeones de San Huberto aquí en Castilla-La Mancha. Ángel, cuéntanos. Sí, Jaramillo, hoy vamos a ponerles cara y ahora a por el nacional, al Campeonato de España, de esas modalidades de muestra y levantadores que se va a disputar este próximo fin de semana. Enseguida vamos también a ver la agenda. Pero más allá de la competición, el calendario nos trae el cierre de la Paloma en Mediaveda y, por tanto, el fin de la temporada de caza veraniega. Momento de hacer balance de una campaña marcada por la sequía en su arranque y por las tormentas en su recta final. En este 19 de septiembre de 2023 hay otras noticias, saltaremos a Bruselas y hablaremos de asuntos como estos. La baja cosecha de uva, provocada fundamentalmente por la sequía, agranda la brecha entre los precios ofertados por la industria y la expectativa de los viticultores. La práctica totalidad de las organizaciones agrarias denuncia que no cubren costes porque fueron al alza. COAG cuantifica las pérdidas en 1.200 euros por hectárea. La patronal bodeguera lamenta que se siembren sospechas sobre la industria que alega cumple la ley. El FEGA publica los importes provisionales de las ayudas de los ecoregímenes y de otras líneas para que puedan articularse los anticipos de la PAC. Van desde los 27,20 euros por hectárea para desarrollar prácticas de pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en pastos mediterráneos, a los 135 euros hectárea para los productores que fijen cubiertas vegetales en leñosos con mucha pendiente. El pastoreo extensivo tendrá un coeficiente corrector a la baja. La Consejería de Agricultura diseña una ayuda específica para los apicultores trashumantes cuyas bases han recibido el visto bueno en el Consejo de Gobierno. Beneficiará a 340 productores de la región según el número de colmenas. El presupuesto de esta línea, que podría pagarse a finales de noviembre, es de 358.000 euros. Los beneficiarios no tendrán que hacer ningún trámite, tan solo aceptarla para recibir el ingreso. Es lo que esconden sus entrañas. Pero si esto es increíble. Mira qué ramas. Pero ¿cómo voy a arrancar esto? ¿Y por qué no le ha llovido? Ante notario te lo digo. Te perdono la vida, tío. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues ahí tienen a pie de campo el mensaje de José Luis reivindicando en ese vídeo simpático el patrimonio vitícola más antiguo que tenemos aquí en la región también por la calidad de los frutos. Este año la mejor previsión de las cooperativas dice que no llegarán a elaborarse ni 18 millones de hectolitros de vino y mosto. En ese contexto nos preguntamos cuántos serán de vino, cuánto de mosto. Estos son los cálculos en la última reunión de la sectorial que quedaron sobre la mesa. La previsión de 17,8 en las mejores circunstancias, aunque se recoge todavía la uva Irén. En mosto, 3 millones de hectolitros podría ser la elaboración de este año en la región. En vino no llegará a los 15 millones. El año pasado las expectativas rebasaron incluso esas cifras, rozaron a nivel nacional en mosto los 5 millones de hectolitros, el 90% prácticamente se elaboró entre las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha. Con todo, vamos hasta una de esas bodegas cooperativas para ver qué expectativa tienen, porque cierto es que la uva blanca será la que dé seguramente la clave también para este segmento productivo en la diversificación que vienen haciendo, aunque la cosecha sea tan corta. Pilar Ruiz. El mosto azufrado y concentrado es un producto cada vez más demandado. Por ello, desde la cooperativa Colomán de Pedro Muñoz nos han explicado cuál es la situación actual del mercado del mosto. Ellos calculan que tienen una bajada en la cosecha en torno a un 35%, tanto en varietales como en tintos. Por ello, han decidido comenzar realizando menos cantidad de mosto, ya que la campaña será más corta este año. Pero no descartan que si el mercado se dinamiza puedan llegar a los volúmenes de producción alcanzados el año pasado. En el mercado nacional quizá está un poco menos dinámico, pero la exportación está empezando a tirar del mosto, con lo cual
ahora mismo se levantan unas posibilidades que pueden ser buenas. Los precios hoy por hoy son muy parecidos a los del año pasado por estas fechas, quizá un poco más elevados, pero esperamos que conforme vaya evolucionando la campaña estos precios vayan también ascendiendo un poco. Inicialmente se está hablando de hacer cantidades más pequeñas, entre otras cosas porque la cosecha va a ser más corta, pero si el mercado se dinamiza podríamos llegar a unas cantidades de mosto, si bien no parecidas a las del año pasado, pero que se aproximen por lo bajo. La patronal bodeguera de España ve injusto el debate de los precios de la uva cada año, dicen, porque consideran que la gran mayoría de las industrias cumplen con la ley de la cadena alimentaria en las ofertas que lanzan. Esta es la reacción a las denuncias que han venido formalizando en comunicados las distintas organizaciones agrarias al ir trascendiendo esas ofertas de precios para la uva. Según la Federación Española del Vino, siembran la sospecha sobre todo el sector industrial y trasladan una imagen muy negativa a la opinión pública. Por eso la FEP, la Federación Española del Vino, dice que si hay casos puntuales de incumplimiento, anima a denunciarlos. En este contexto, la COAG acaba de presentar un informe que ha calculado los costes y las pérdidas por hectárea en esta cosecha tan corta. La media da unos 1.200 euros menos por hectárea, teniendo en cuenta las mermas de esta producción, hasta el 40% en muchas zonas, con unos costes que han seguido subiendo. En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha es especialmente crítica con esas ofertas para la uva que se han lanzado esta campaña y pide a las grandes bodegas de la región que operan aquí en nuestro territorio que sean consecuentes con la baja producción. No tiene sentido, no tiene ningún sentido las primeras tablillas y los primeros precios, porque estamos en una vendimia que va a ser muy corta, que las previsiones que se dieron al inicio de campaña están viniendo abajo. Hemos visto como los varietales, las nuevas variedades introducidas, que ni siquiera hemos tenido un 50% de producción, y la cosecha ya generalizada, la vendimia ya generalizada, pues al final se está trasladando incluso a las variedades autóctonas. Por lo tanto, una cosecha muy corta, con unas existencias que son bajas, ya eran bajas el año pasado, estamos en el nivel también muy bajo de existencias, y desde luego los precios nada tienen que ver con la situación que hoy tiene el sector. Pedimos responsabilidad a esos industriales que tanto apuestan por esta región, porque si de verdad quieren apostar por esta región tienen que apostar por los viticultores, garantizándoles como mínimo los costes de producción en esos precios. Evidentemente esos precios tienen que subir. Recordamos en este sentido que la Universidad de Castilla-La Mancha ha colaborado con el sector a petición de la Consejería de Agricultura en su momento para diseñar el plan estratégico del vino en la realización de un estudio de costes que pudiera ser una referencia, aunque en la bodega experimental de la Universidad de Castilla-La Mancha estos problemas no los tienen exactamente, miren. Todos los años hacemos dos vinificaciones, una con uva tinta y otra con uva blanca, para que los alumnos aprendan todo el proceso, y lo que hacemos es dividir a los alumnos y que participen en todas las etapas de vinificación. Desde, como habéis visto, desde la recolección de la uva, la selección, que controlen todo el proceso de despalillado y estrujado, y luego todo el proceso de prensado para obtener el mosto, y ya ese mosto es el que vamos a pasar a fermentar. Una vez que ya lo tenemos fermentado, ¿vale?, pasa a unos depósitos donde pasará un tiempo de guarda, y luego lo que vamos a hacer es que se hacen unas catas, porque los alumnos no solamente se van a centrar o aprenden lo que es el proceso de vinificación, sino que también luego hacemos ese análisis sensorial, ¿no? Al final, producir vino es producir nuestros caldos con el objetivo también de disfrutarlos. Pues esta será la segunda añada de esos vinos en esta bodega experimental de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los alumnos participan así en todas las fases, como han visto en las explicaciones que nos llegan desde Ciudad Real, precisamente. Vamos a hacer una parada con esta información tan interesante, tan sugerente. Volvemos enseguida, hablamos de la PAC, vemos cómo han quedado los importes de los ecoregímenes y otros asuntos de interés. Hasta ahora. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha comparecido este martes ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, a cuyos miembros ha pedido respaldo para acometer esa regulación de las cláusulas espejo con las que Europa quiere pedir las mismas condiciones a todo lo que llega en materia agroalimentaria por la vía de la importación, un asunto todavía sobre la mesa, complejo, pero que podría ser una de las prioridades de la presidencia española rotatoria que ejerce en este semestre. Es uno de los planteamientos que ha explicado Luis Planas junto a otras referencias importantes. Hay problemas con países terceros desde el punto de vista ambiental
social u otros, sin duda, pero tenemos que ser muy claros. Estamos y nos beneficiamos de un comercio internacional basado en reglas y bajo la égida de la OMC. Hay quien considera que es más importante la importación de productos baratos procedentes de países terceros, yo no estoy de acuerdo, que la producción que llevamos a cabo nosotros. Hay que dejarlo bien claro y necesitamos tener una mayoría. Y si ustedes en el Parlamento Europeo, y ya lo han hecho, nos envían un mensaje claro al Consejo, ayudarán a quienes, como yo mismo, estamos defendiendo esta posición. Bueno, pues ahí tenían el momento Luis Planas, que pidió respaldo para ese asunto y también para revisar la legislación europea que regula el etiquetado de miel con el fin de marcar porcentajes y mezcla y origen, al menos ser más precisos en esa normativa europea. Por cierto, al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado este martes el decreto que va a regular una nueva ayuda para los apicultores profesionales y trashumantes. Tal y como ha explicado el consejero Julián Martínez Lizán, va a beneficiar a 340 apicultores en la región. El volumen de la misma dependerá del número de colmenas que tengan, aunque no tendrán que hacer ningún trámite, simplemente aceptar la ayuda. El presupuesto viene de los fondos de crisis por la guerra de Rusia en Ucrania. La Consejería ha dispuesto en este sentido 358.000 euros para esta ayuda, que se sumará a los 800.000 euros del Plan Nacional Apícola, que también abonará el Gobierno de Castilla-La Mancha en la segunda quincena de octubre. Esta es una ayuda que ni siquiera la tienen que pedir los apicultores. Lo que sí tienen que hacer es aceptarla y que va a estar modulada el importe que van a recibir cada uno de ellos en función del número de colmenas que tenga cada explotación. De esa manera, entre 825 euros y 2.200, que sería el máximo, en función de ese número de colmenas, hasta 3 bloques, hasta 450, hasta 1.000 colmenas. Y a partir de 1.000 colmenas podrán obtener esos importes que refería anteriormente. De esa manera podemos garantizar que ayudamos en el compromiso que el Gobierno regional de Emiliano García Paje tiene puesta con el sector y del medio rural de nuestra región para seguir garantizando la viabilidad de esas explotaciones. Pues vamos con el detalle de otras ayudas de la PAC. En este caso, el Ministerio de Agricultura ya ha publicado los importes unitarios, todavía son provisionales, para calcular los anticipos de los, por ejemplo, ecoregímenes, una de las principales novedades de la política agraria común que ha entrado en vigor este año, como saben. Los importes varían según los compromisos y la situación de esas cubiertas vegetales e inertes. Por ejemplo, donde en este caso se establecen 61,07 euros por hectárea para explotaciones en pendiente inferior al 5%. Será de 113,95 por hectárea entre el 5 y el 10% de pendiente y de 109,93 euros por hectárea para pendientes superiores al 10%. Se establece un complemento de plurianualidad para mantener esos compromisos de 25 euros hectárea adicionales para los agricultores que tengan, por tanto, esa firmeza en realizar nuevamente las prácticas en las siguientes campañas. En el caso de los ecoregímenes de siembra directa y rotación, los importes en secano quedan en 47,67 euros para las primeras 70 hectáreas y 37,05 para el resto. Si hablamos de regadío, en 139,36 para las primeras 25 hectáreas y en 97,55 para el resto. En el caso de los ecoregímenes de pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en pastos mediterráneos, como finalmente la superficie solicitada ha sido superior a la que había planificado el plan estratégico de la PAC, el Ministerio va a introducir un coeficiente corrector de superficie del 0,98%. Esto significa que sobre los importes habrá una reducción de las superficies a los beneficiarios. El provisional queda en 27,19 euros en superficies de pastos mediterráneos. El pago de las ayudas se adelantará hasta el 70% en base a esa cantidad provisional. Toda la información, en todo caso, la tienen al detalle también en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria. Ahí pueden consultar con sus datos precisamente cómo quedaría esta horquilla en los distintos ecoregímenes. Son varios, como saben. Otra de las novedades de la PAC, la ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y de alto valor medioambiental, también tiene ya fijado el importe provisional, que se establece en 42,76 euros para las primeras 10 hectáreas. De la explotación, 21,38 para el resto. Ya saben que esta ayuda se estableció en olivares de secano con una densidad de plantación máxima de hasta 100 árboles por hectárea o con una pendiente media de al menos el 25%. La edad media de la plantación también debe ser superior a 10 años.
y otros importes, en este caso para los frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, es la condición, 63,93 euros la hectárea, que daría el importe provisional para esas liquidaciones que irá haciendo el FEGA a partir del 16 de octubre. El plan proteico incorpora una prima finalmente provisional de 75,13 euros por cada hectárea de garbanzo, lenteja, judía seca. El resto de leguminosas, 60 euros, sería en este momento el importe de cálculo de la ayuda. También están publicadas otras cuantías provisionales, insistimos precisamente en esta cuestión de ayudas asociadas, en este caso ganaderas, precisamente para los productores en extensivo de vacuno de carne, que quedarían 81,54 euros animal, que se eleva hasta 89,69 en el caso de razas autóctonas. Ayuda asociada a la producción sostenible de leche de vaca en importe de 157,96 euros por cabeza para las primeras 150 vacas de la explotación. Luego el resto con 78,99. Un importe que se eleva hasta los 181,90 respectivamente cuando hablamos de zonas de montaña, en esas dos categorías. La asociada para ganaderos extensivo y semi-extensivo de ovino, caprino, de carne, queda en 14,46 por animal, en 12,49 para los de leche, en 10,28 para los que pastorean rastrojeras, barbechos o restos hortofrutícolas. Vamos a ver cómo está el mercado. Hay ahora mismo poca presión de animales en campo y eso se nota en los precios, que vuelven a subir en prácticamente las distintas categorías y pesos. En la lonja de Albacete, la sesión del jueves, hasta 10 kilos con IGP, 51 céntimos más para un precio que roza ya en la parte más baja los 7 euros, como ven, y hasta 6,62. Hasta 15 kilos con IGP también 39 céntimos más para 5,63, 5,69. Todavía la expectativa de consumo con las fiestas que quedan en nuestros pueblos es otro factor que alienta estos precios y estos incrementos. 51 céntimos más para el cabrito fino de 7 a 9 kilos, en 6,25, 6,31 es la situación del mercado en Albacete, en la lonja albaceteña. En el caso de Ciudad Real también ha revisado al alza estos precios, incluso con algún incremento superior. 50 céntimos para el lechazo hasta 11 kilos, en 6,47, 6,53 quedaría el precio de referencia en este momento. 30 céntimos para el lechal hasta 15 kilos, en 5,79, 5,85. Y el cabrito en el mercado ciudadrealeño, en 50 céntimos más estaría el precio, 6,47, 6,53 es la referencia en esta lonja de Ciudad Real. Vamos ya con las noticias del Rincón de la Caza y la Pesca con Ángel Sánchez Crespo. Conocemos ya a los campeones de Castilla-La Mancha en la modalidad de San Huberto. Ángel. Sí, Jaramillo, un campeonato que se disputaba en La Guardia, en la finca La Secana, pero paradójicamente bajo la influencia de las tormentas y de la dana. Finalmente, Ginés Burlo Moreno, con un perro pointer de nombre Baton, de Gran Busca, se proclamó campeón autonómico de esa categoría de muestras, seguido en el podium por Manuel Muñoz y Costello y Francisco del Portillo con Nemo. En la categoría de levantadores, Francisco del Portillo repite en el podium, esta vez en el primer puesto, con Rea, seguido de Manuel Angulo con Kex y Santos Bravo con Cora. Eso en cuanto a los campeones de Castilla-La Mancha. Ahora, a final de esta semana, tenemos ya el nacional. El municipio de Fiñana, en Almería, va a coger los días 23 y 24 de septiembre, esa edición ya número 61 del Campeonato de España San Huberto, en las modalidades también de levantadores y de muestra, así que suerte a todos los participantes y especialmente a los de nuestra región, a los de Castilla-La Mancha. Bueno, más allá de la competición, lo que marca el calendario, la agenda esta semana, es el cierre definitivo de la media veda, que el jueves 21 de septiembre cierra el último día de Paloma, Torcaz y Bravía este año. Tiempo para hacer balance en los cotos con la influencia que las tormentas han tenido en los últimos días de temporada, a ver si también ha afectado, por ejemplo, la cría de la perdiz. Y tras cerrar ya la semana pasada el plazo de la codorniz, establecido en nuestra orden de vedas. Por cierto, con el fin de la media veda también, hasta la general, se cierran los descastes de predadores como la urraca, que pueden abatirse también este próximo día 21. Se cierra la caza, pero sigue abierto el proyecto Coturni, sabe que puede enviar precisamente las muestras de esas capturas de esta pasada media veda. Puede pedir información también a través de ese correo electrónico, son para conseguir datos biométricos y también de densidad de población, ese mapeo sobre esta especie, sobre la codorniz. Puede seguir colaborando, que es muy, muy útil toda esta información. Llegamos al final, lo hacemos con sus imágenes, como siempre, anímense a enviarlas al correo o a través del WhatsApp.
Comenzamos la tira para buscar el refrán en la viña en vaso de Isidoro Vela, nuestro buen amigo, ahí en Quintanar. Una mañana fresquita, nos dicen, así quizás se avanza algo más. También está de vendimia Regina en Valdepeñas con la cuadrilla del Esterado y posando en esa foto que veíamos con su sobrino Álvaro. Las Espuertas en Manzanares de David, vendimiando La Blanca. Ahí vemos cómo va la cosa. Y en el almuerzo, el mejor momento posiblemente de cada jornada, en la cuadrilla de Vicente desde Herencia, fotografía que nos manda María Teresa Martín. Terminamos con otra muy familiar, la recogida del pistacho de Isaac con sus hijos Juan y Paula y con el perro que precisamente se llama Pistacho. Así que dice el refrán que por el Santo Genaro mis tierras preparo, hoy que se celebra San Genaro. Así que si hay por ahí algún genaro, alguna genara, pues un abrazo en este día. Que pasen buena tarde, volvemos luego a la noche y actualizamos. Se quedan en compañía.